Hay una figura que a mí particularmente me parece que tiene mucho sentido que también tenga una formación jurídica o incluso que se implemente, se desarrolle y la empiecen a liderar abogados, que es la de, bueno, un poco lo que en términos más anglosajones se conoce como el advisor, como el corporate builder o también un concepto bastante novedoso como es el interim management, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que le aportamos al desarrollo de negocio, a la expansión de negocio, la visión legal. Y eso se suma a también la visión empresarial. Por tanto, creo que hay un nicho, una tendencia de mercado donde el abogado, la persona con formación jurídica puede tener un recorrido, ¿no? Formación jurídica, inquietud empresarial, incluso visión emprendedora, que es esa de impulsar, acompañar, desarrollar negocios con la pata legal, es más conectar los negocios, las ideas de negocio, las ideas de empresa, las ideas de proyectos con la financiación, y entonces enlazaríamos también con el concepto corporate, es decir, con el concepto de inversión. Ahora mismo estamos también en un momento global donde los fondos, los grandes operadores económicos se han lanzado al mercado a operaciones de compra, de fusión, de adquisición, y ahí es donde también creo que el sector legal tiene una oportunidad para quitarse la toga y centrarse en lo que también es su mundo, que es aportar valor en operaciones, orientar operaciones, pero para eso también hay que meterle a la parte jurídica ese punto de coste-oportunidad empresarial, de análisis empresarial, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una compañía y el dimensionamiento de una compañía y la expansión de negocio de esa compañía. Cada vez estamos en una cultura donde los perfiles híbridos, versátiles, tienen más sentido, y el abogado también tiene que encontrar ese salto cualitativo. Cuando a un despacho de abogados en la parte corporate o en la parte de interest management o de project management legal nos llega un cliente y nos viene con una startup o bien con una idea de vamos a o queremos desarrollar, actualizar o renovar alguna o dimensionar alguna de las líneas de negocio de nuestra empresa, lo primero que tenemos es que hacer un análisis global de la compañía. Segundo, hacer un análisis también de las capacidades de los promotores y de los socios, de su estructura, de su equipo, lo que en términos legales se conoce como una due diligence. Lo que pasa es que yo creo que ahí, en nuestro modelo de trabajo, no solo nos centramos en la parte legal y de requisitos jurídicos de la compañía y de análisis jurídico de la compañía, sino que también hay que ir a la capacidad empresarial de la compañía y a la visión empresarial de la compañía y aportarle valor en ese sentido. Entonces, como digo, análisis del promotor, análisis del proyecto, análisis de la situación de la compañía. Lo segundo es la identificación de los objetivos, la definición de la hoja de ruta, y ser muy operativos en eso. ¿Cuál es el plan estratégico? ¿Cuál es ese catálogo estratégico de hitos que la compañía quiere cumplir para su desarrollo, para su expansión, para sus nuevas líneas de negocio? Ese catálogo estratégico nos va a dar una visión de cuáles son las necesidades, en términos muy llanos. ¿Cuánto quieren? ¿Qué necesitan? Y qué es lo que pretenden conseguir y en qué plazos. De qué manera y qué elementos y qué instrumentos tienes para conseguir eso y qué es lo que les están pidiendo o qué le piden al mercado y qué le ofrecen al mercado, ¿no? Son preguntas muy concretas de cara a esos promotores y, por supuesto, hay que desarrollar ese plan estratégico, ese plan de inversión, donde hay que ser muy honestos. El papel lo aguanta todo, pero luego hay que defenderlo, luego hay que cumplirlo. Al final, cuando hablamos de inversores, hablamos de desarrollo, hablamos incluso de inversión propia y de fondos propios, hay que tener muy claro qué es lo que queremos hacer, qué somos capaces de hacer, qué nos falta para hacer lo que queremos hacer y cómo podemos conseguir eso que nos falta. Y en términos del inversor, la pregunta es muy clara: ¿cómo haces lo que haces y cuánto vale lo que haces? ¿Qué necesitas para hacer más y mejor eso que haces? Y haciendo más y mejor eso que haces, ¿cómo lo vendes y a dónde llegas? Al final ese es el análisis en términos directos y generales
que hay que trasladar pues a proyecciones financieras, análisis jurídico, estrategia legal, organización de la compañía y algo para lo que desde luego ya no hay prórroga, que creo que es para salir a los mercados, a los grandes operadores, hay que estar también auditado legalmente, prevenido legalmente, acompañado legalmente, en el sentido de tener pues un compliance, por ejemplo, hecho, porque incluso los grandes operadores económicos nos van a hacer eso, una auditoría legal, saber cuál es nuestra prevención de delitos, hacia dónde vamos, ¿no? Ese es un poco el concepto. La parte de corporate, puede venir una compañía o puede venir un emprendedor con una idea de negocio, con una idea de expansión, una idea de dimensionamiento, o una necesidad de inversión o fondos para invertir, ¿no? Son los canales y los flujos que nosotros intentamos conectar entre lo legal, lo financiero, lo jurídico y lo económico. Evidentemente no nos vale cualquier proyecto, no nos vale cualquier empresario, no nos vale cualquier empresa, no nos vale cualquier sector. Nosotros también creemos mucho en la especialización. En ese sentido, bueno, trabajamos específicamente pues, con sectores de sostenibilidad, de tecnología e innovación o agroindustria, ¿no? Pero siempre con ese punto de innovación o de expansión. Para seleccionar y filtrar, que es parte del éxito siempre, es decir, seleccionar qué hacemos, con quién lo hacemos y para quién lo hacemos, es parte del éxito de lo que hacemos. Hay un componente intangible que es cierto olfato, es decir, bueno, me identifico con el quién lo hace y con el cómo lo hacen y con el qué proponen, y eso es una impresión, eso es un análisis de conociendo sectores y conociendo situaciones, pues decir, oye, puede tener posibilidades. Luego hay un estudio realmente de comparativo y competitivo, lo que hacen, por qué, cuál es su propuesta de valor, ¿no? Cuál es la propuesta de valor que los diferencia cualitativamente y a partir de ahí cómo son capaces de defender y cómo son capaces de presentar y de hacer su puesta en escena de sus nuevos proyectos o de su dimensionamiento. Y ahí es donde, cuando el olfato nos ha dicho que sí, cuando el análisis competitivo, comparativo, legal y financiero nos ha dicho que hay posibilidades, ahí es donde también le podemos aportar valor, en el cómo presentarlo, en el cómo defenderlo y en el qué tienen que responder, ¿no? Entonces, al final, el filtrado tiene que ver mucho con esa intuición, pero tiene también que ver mucho con la información y tiene que ver mucho con el conocimiento y el análisis del mercado y de la realidad de la compañía o del emprendedor o el empresario que pretende lanzar la actividad.